El tema que vamos a tocar hoy día son tanto relajantes musculares como lo que es anestésicos locales. Con respecto a los relajantes musculares, vamos a ver la clasificación, dos grandes grupos. La de acción central, que tiene que ver básicamente con el cerebro y la media espinal, que mayormente uno de los más conocidos es el diazepam, otro es la ciclobenzapida, que ves que el tensodox, no sé, algunos habrán tomado particularmente por un dolor, una contractura muscular. El único que de estos dos, que es de la clasificación de benzodiazepínicos, que es el diazepam, tiene ligero, en los ensayos, eh, efecto a comparación de los no benzodiazepínicos, ¿no? Como baclofeno, tazida y la, ¿no? Pero lo que se trata es que en realidad no hay algún estudio que sea muy específico, ¿no? Y lo que sí mayormente, pues, se utiliza son los de acción periférica, ¿no? Que en eso sí se utiliza bastante lo que es anestesias, en una intubación orotraqueal, en cirugías, o por ejemplo en UCI, por ejemplo en una ventilación mecánica. Entonces, la diferencia es que uno es tipo central, que son llamados también espasmódicos, y otro que son los bloqueantes neuromusculares, que básicamente van a actuar directamente en la unión neuromuscular, en la cual van a producir el bloqueo de la transmisión nerviosa al músculo y por ende una parálisis muscular y no solo relajación. Ojo, ninguno de estos quita el dolor, ¿ya? Ninguno te pone inconsciente, ¿ya? Entonces aquí lo que le decía, ¿no? La clasificación de acción central en los benzodiazepínicos que está el diazepam, los no benzodiazepínicos que estamos los demás, en los cuales, por ejemplo, el baclofeno y la tizanidina se utilizan mucho en mieloma múltiple. Y los de acción periférica, la succinilcolina, es el 50% de los medicamentos, en este caso en este que se utilizan, ¿no? Y tenemos otros que son los polarizantes, en los cuales miran, ¿y por qué se utiliza más? Porque tiene una acción corta, el tiempo de latencia o el coeficiente o la concentración mínima efectiva es muy rápida, pero lo malo es que dura muy poco tiempo. Ahora, y como tal, como razón de todo medicamento, entre comillas es lo ideal. ¿Por qué? Porque te va a causar, al estar menos tiempo en el cuerpo, menos toxicidad, menos efectos adversos. Pero lo malo es el tiempo. En cirugías largas, obviamente, por ejemplo, una cirugía cardiovascular, una neurocirugía, no te va a servir lo que es la succinilcolina, ¿no? Entonces, aquí para que vean, el diazepam sirve como coadyuvante al alivio del dolor musculoesquelético debido a los espasmos y patología local, y también te ayuda a la espasticidad entre enfermedades neurológicas. Y gran detalle de estos benzodiazepínicos con el diazepam, que te va a producir gran somnolencia, embotamiento afectivo, reducción de estado de alerta, confusión, fatiga, cefalea, marea, debilidad muscular, ataxia y diplopia, ¿no? Entonces, también no está contraindicado en adultos mayores, uno, porque te causa parálisis de músculos intercostales o músculos respiratorios, te puede causar un paro respiratorio, y también porque te causa deterioro cognitivo. Si es verdad, un adulto mayor, como en la anterior clase se le dijo, ya tiene tendencia a tener deterioro cognitivo, esto lo va a acelerar. Y también puede causar incluso delirio, ¿no? Reacciones psiquiátricas. Con respecto a los no benzodiazepínicos, acá tenemos pues que el baclofeno, como les decía, y la tizanidina te va a ayudar a corregir mieloma múltiple. Y los demás, pues, también te van a ayudar a la parte muscular, en los espasmos musculares, pero no está muy comprobado su efectividad. Más bien lo que está comprobado son las reacciones adversas o reacciones secundarias, y en todo caso, si tuviera que tomar, se recomienda la literatura que tiene que tomarse durante un poco tiempo y en donde mínima dosis, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, en la acción periférica, los relajantes neuromusculares, también llamados bloqueadores neuromusculares, lo que van a hacer que van a interferir en la transmisión de la placa neural. Entonces, van a obstruir los receptores de lo que es la acetilcolina. Entonces, obviamente ya no va a haber esa contractura, ¿no? Entonces, y te va a causar relajación. Entonces, esto va a depender de qué? De la velocidad de inicio, duración de acción, vía de eliminación y los efectos secundarios. Uno de los principales eventos secundarios son, obviamente, la somnolencia y la confusión, ¿no? Y que a un adulto mayor, obviamente, le va a conllevar un síndrome de caídas, ¿no? Un paciente que toma benzodiazepinas se levanta a ir al baño y se cae. Y valga la literatura,
La principal riesgo de caídas en un adulto mayor es cuando va al baño y en las noches. Ahora, ¿cómo se creó, no? Se creó justamente en una apendicectomía en 1942 y se creó básicamente para facilitar la región muscular, ¿no? Entonces, acá en los relajantes neuromusculares se van a exhibir según su mecanismo de acción y estructura química. Su mecanismo de acción en despolarizantes y no despolarizantes. Entonces, su mecanismo de acción en las despolarizantes, necesariamente el más usado es la succinilcolina en cirugías y en UCI, pacientes que están intubados con ventilación mecánica. Y los no despolarizantes se utiliza básicamente los de acción intermedia, el atrocurorio, el curorio y el rocunorio, ¿no? Por ejemplo, la acción corta, el mivacurorio, tiene una acción semejante a la succinilcolina. Entonces, ¿por qué no utilizaría la succinilcolina si puedes, en vez de esto, ¿no? Entonces, mejor utiliza la succinilcolina, ¿no? Porque es corta su acción. Aquí tenemos, para que se den cuenta, los nombres de marca. Por ejemplo, el esporizante, el Lemaco y metonio ya no se utiliza. Aquí el mecanismo de acción en los polarizantes y no despolarizantes es que, por ejemplo, la despolarización posee afinidad y actividad intrínseca comportándose como agonistas parciales. Interfieren en el potencial de la placa desestabilizando los reactores nicotínicos. Entonces lo que va a pasar es que se van a acoplar al sodio y al calcio y van al intracelular e inmovilizan al calcio en la superficie interna del sarcolemo. En cambio, la antidespolarización, que tienen una afinidad pero no una actividad intrínseca, van a interferir en la excitación neuromuscular, comprometiendo lo que es la acetilcolina por los reactores colinérgicos nicotínicos de la membrana postsináptica. Aquí vamos a hablar de la succinilcolina, entre los reactantes despolarizantes. Se utiliza básicamente de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso endovenoso, intubación orotraqueal. Su inicio de acción es rápido, es 60 segundos, es el más rápido actualmente. Y su duración, el bloqueo de la muscular comienza a recuperarse a partir de 3 minutos. O sea, es muy poco el tiempo, ¿no? Entonces, la característica de bloqueo es que la succinilcolina se asemeja con la acción de la acetilcolina, entonces va produciendo la expolización de la membrana postneuronal. Entonces, la hidrólisis de la succinilcolina es lenta, lo que produce una exposición sostenida con parálisis de músculo que no corresponde a la liberación subsecuente de la acetilcolina y que al inicio se caracteriza por fasciculaciones. Aquí vamos a tener la farmacocinética ya de la succinilcolina, inicio rápido, como le mencioné, 60 segundos, duración corta de 3 a 4 a 6 minutos, ¿no? Debido a la degradación de la colinesterinasa. La distribución es en dosis intravenosas, el metabolismo se metaboliza rápidamente por la colinesterinasa plasmática, ¿ya? Que es una solidificadasa butililcolinesterinasa, cualquiera de los dos puede ser, a ácido succínico y a colina, ¿no? Y la excreción es por vía de orina, pero aproximadamente el 10% de su nivel se excreta sin alterarse en la orina, ¿no? O sea, no hay ningún metabolismo, ¿no? Los efectos secundarios, los más resaltantes son las arritmias cardíacas, la hiperpotasemia, las mialgias, la mioglobinuria, también el aumento de presión tanto intraocular, intragástrica y intracraneal, el trismo, también hay reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas, shock anafilácticos, poliberación excesiva de histamina y también el desencadenamiento de la hipertermia maligna. Ahora, y en los no despolarizantes son de acción larga, intermedia y corta, les mencioné. Y los más usados son el atrocorio, el becuronio y el rucuronio. El inicio de acción de 3 a 5 minutos y la duración de 30 a 60 minutos. Por eso le decía que se utilizan en operaciones largas, ¿no? Entonces, la característica de bloqueo es básicamente que compiten con la succinilcolina por vías alfa y evitan cambios en la permeabilidad de las membranas postsinápticas, ¿no? No hay progresión y aparte te produce lo que son parálisis. Con respecto a la farmacocinética, se administran vía intravenosa, ¿no? Ya que la absorción tiene una mala absorción vía oral, la distribución es rápida y vía venosa y se distribuye a través de la sangre y de los músculos. El metabolismo es hepático, a excepción del cisatracurorio y atracurio, que se eliminan por el metabolismo de Hoffman, ¿no? Y la excreción es tanto como en orina como en bilis, pero mucho se secreta por orina sin cambios también, ¿no?
Está contraindicado en miastenia gravis, en pacientes alérgicos porque tienen cantidades anormales de histaminas o exagerados, anormalidades en la pseudocolinesterinasa. También tiene una mala interacción con los aminoglucósidos, ¿no? Por ejemplo, la amicacina, gentamicina, porque producen más relajación de lo habitual. Y también no se utiliza o está contraindicado en pacientes que reciben tratamiento con litio, pacientes esquizofrénicos en general, ¿no? Está indicado terapéuticamente en las endoscopías, en ortopedia y traumatología, como también como anticonvulsivantes, en anestesia general y también para facilitar en pacientes con UCI la ventilación mecánica, ¿no? Entre los efectos secundarios cardiovasculares, la liberación de histamina va a disminuir la presión arterial. Por eso es bueno elegir el pancuronio, rocuronio y hidrocuronio, que no disminuye mucho la presión. Y los usos se utiliza, por ejemplo, en las grandes cirugías cardíacas, porque produce relajación del músculo estriado en cirugías cardíacas, en UCI y en pacientes con tétanos. Y ahora, doctor, pero tiene mucho tiempo de acción. ¿Cómo lo revierto? Acá está el antídoto. Ese, por ejemplo, el Sugamadex, ¿no? Que es un reversor específico de la acción de los bloqueadores neuromusculares, no es polarizantes, se utiliza por vía endovenosa y activa aproximadamente de 50 a 100 segundos, es rápido. La dosis es de 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso. ¿Y qué cosa es el Sugamadex? Es una ciclodextrina que actúa como un encapsulador específico para el curonio y el curonio. Aquí para que se den cuenta en las propiedades farmacodinámicas, el tiempo, ¿no? La oxacilcolina, el tiempo es 60 minutos, 6 segundos, ¿no? Es recontra rápido a comparación de los otros, ¿no? Y aquí es un cuadro para que ustedes se den cuenta los tipos de metabolismo y excreción, ¿no? En la cual el atrocorio y el citracurio se eliminan vía eliminación de Hotman, los dos, ¿no? Y entre las conclusiones, lo que le decía al comienzo, ¿no? En los ensayos clínicos, los relajantes musculares de acción central, en este caso el diazepam, han demostrado una ligera, pero muy ligera, superioridad versus los no benzodiazepínicos, en lo que es relajación muscular a nivel central. El uso de relajantes musculares de acción central, en este caso no benzodiazepínicos, presenta baja evidencia de reducir la intensidad del dolor a las 2 semanas en lumbalgias crónicas. Lo que sí se ha demostrado es aumentar el riesgo de eventos adversos, en todo caso usar una menor dosis y en menos tiempo. Acá también recalcando, los bloqueos neuromusculares no producen amnesia, analgesia ni inconsciencia, solo relajación muscular. Pero en la evidencia, algunos pues que toman relajantes musculares, en un ejemplo de Tensodox, tienen una sensación de que incluso le induce el sueño, pero no te produce nada de eso. La succinilcolina dura muy poquito, en cambio los nuevas operaciones duran hasta 190 minutos y necesita repetir a sacar operaciones con el Sumadex, ¿no? Que es un reversor específico de la acción de los reagentes neuromusculares no despolarizantes. Entonces, en pocas palabras, la succinilcolina se utiliza más, pero el problema es que dura poco. Y en el caso de los que se utilice uno de acción de más tiempo, que sea uno despolarizante, tiene su antídoto que es el Sudamadex. Mm. Delegado, ¿sabe verdad? Sí, doctor, se logra apreciar. Ya. ¿Si escucharon bien o quiero que me acerque más para que escuchen mejor o si escuchó bien? Está bien, doctor. Ya. Con respecto a los anestésicos locales, bueno, lo que va a hacer es que estos anestésicos locales
como el nombre mismo lo dice, van a bloquear la génesis y propagación de pulsos eléctricos en tejidos excitables. En este caso, el tejido nervioso en forma transitoria. Depende de un personal capacitado, elegir un paciente, elegir el anestésico local y el material en el cual se da viabilidad a esta anestesia, ¿no? Ahora, la razón de ser es que acá se va a disminuir la permeabilidad del canal de sodio. Entonces, este anestésico local va a impedir la propagación del impulso nervioso y esto va a disminuir la permeabilidad del canal de sodio y esto va a hacer que se una al receptor desde el lado citoplasmático. Acá hay tipo de aplicaciones terapéuticas, lo que es, por ejemplo, la tópica, quien ha utilizado lidocaína en gel o parches en el caso que haya dolores neuropáticos, neuralgia del trigémino o pacientes posherpéticos, ¿no? Con respecto a la infiltración, ¿quién ha utilizado triamcinolona? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase posterior de la artrosis. En el caso se utiliza, pues, ¿no? En el caso de infiltración, y troncular, en el caso, por ejemplo, de uñeros, ¿a quién no le han sacado un uñeros o quién no ha visto un uñero cuando le inyectan directamente en el anestésico local? Vía raquídea o espinal o sonoidea, en la cual, pues, se puede utilizar en cesáreas, en fractura de cadera o cirugía de caderas o rodillas, en la cual te va a quitar la sensibilidad tanto superficial como profunda. En cambio, la epidural, por ejemplo, en una cesárea, te va a quitar la sensibilidad profunda, más no la superficial. En los procedimientos diagnósticos, por ejemplo, en las biopsias, en los terapéuticos, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, pacientes que están ya en paliativos, para manejar el dolor oncológico, que para razón de ser es el dolor es lo que más produce la incomodidad en el cáncer, en estos casos ya terminales, ¿no? Y lo que se quiere dar es darle una calidad de vida quitando el dolor. Incluso se utilizan concomitantemente sedantes también, para que tengan lo que se dice un buen morir, ¿no? Y antiarrítmicos también se utiliza solamente en sala de operaciones, porque el efecto es rápido. Y aquí se utiliza, por ejemplo, la lidocaína, ¿no? Como antiarrítmico. Ahora, el mecanismo de acción, dependiendo de las fibras aferentes o aferentes, ya, y dependiendo de la clasificación tanto de las fibras nerviosas de la función, diámetro, mielina y velocidad de conducción, la presencia de mielina más aumento de diámetro va a causar una mayor velocidad de conducción. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en los tipos de fibras A alfa, que tiene una función motora, que un diámetro mayor de 12 a 20 más mielina va a causar una mayor velocidad de conducción. Por eso no recalcar, la presencia de mielina más un mayor diámetro va a causar una mayor velocidad de conducción. Ahora, dentro de las características, a mayor diámetro de la fibra nerviosa, mayor debe ser la concentración del anestésico local empleado en el bloqueo. La disposición anatómica primero llega proximalmente y luego distalmente a medida que penetra el fármaco en el centro del haz nervioso. Ahora, la frecuencia de exposición y duración. Las fibras transmisoras, en este caso que van a ver la sensación dolorosa, se despolarizan a mayor frecuencia, entonces van a generar potenciales que son más largos que las fibras motoras. Aquí solamente mencionar la estructura química, tiene una propiedad anfipática, que quiere decir que tiene una no polar, una polar con una intermedia de una cadena intermedia, siempre con una unión, que va a determinar el tipo y sitio de metabolismo de los anestésicos locales. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver a lo que es un anestésico local no protonizado y acá está protonizado. Entonces, al estar este anestésico local protonizado, va a bloquear el canal de calcio. Y esa es la razón de ser un anestésico local, ¿no? Bloquear el canal de calcio. Entonces, acá el potencial de reposo transmembrana es entre menos 60 a menos 90. Esto es necesario para activar la génesis de potencial de acción. Entonces, se mantiene un mecanismo activo dependiendo de la energía de la bomba sodio potasio. Entonces, lo que va a pasar acá básicamente es que se va a introducir potasio al intracelular y también se va a extraer iones de sodio al externo de la célula. Y esto es lo que va a producir la activación de canal de sodio, aumento de equilibrio, descenso de conductancia, aumento de contracción de sodio y potasio.
Entonces, ¿y cómo sucede esto? Bloqueando el canal iónico de sodio y impidiendo la exposición y propagación de impulso nervioso. Ahora, la liposibilidad, dentro de las propiedades físico-químicas, a mayor liposibilidad, mayor potencia, entonces va a haber mayor difusión a través de la membrana. Por conclusión, menor dosis de anestésico local. Con respecto a la unidad o la magnitud pK, es una magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas a disociarse. Determina el tiempo de inicio de la conducción. En este caso, por ejemplo, lo que va a pasar es que a un pK alto, una mayor concentración de cationes y menos iones, va a ser un inicio lento. Y lo que sería ideal, un pK bajo, con una concentración de iones y menos de cationes, un inicio más rápido. Entonces va a determinar el tiempo de inicio del bloqueo de la conducción. Con respecto a la unión de proteínas, a mayor unión de proteínas va a ir un mayor efecto prolongado. Y aquí vamos a ver la concentración más larga en estos tres, bubicaína, ropivacaína y la eubicaína, tiene una mayor concentración de porcentaje de unión, la duración va a ser más larga. Con respecto al peso molecular, a mayor peso molecular, mayor potencia. Entonces aquí vamos a ver, en este ejemplo, por ejemplo, la tetracaína tiene un mayor peso molecular y tiene una mayor potencia relativa. La ubicaína acá tiene una mayor peso molecular y tiene una mayor potencia relativa. Doctor, pero acá la cloroprocaína tiene más que incluso que la tetracaína, pero tiene potencia relativa 1. Lo que pasa es que acá también está sumatoriamente lo que es potencial de pK y la unión a proteínas. Entonces, todo eso va a sumar. En este caso, por ejemplo, vemos que no tiene unión a proteínas. Por eso que la potencia va a ser relativa. O sea, es una sumatoria. Entonces, aquí para dividir la clasificación química de acuerdo a su unión, en lo que son esteres, ya no se usa mucho lo que es la procaína, tetracaína, y antiguamente se utilizaba la cocaína. En las amidas, el más conocido es la lidocaína, ¿no? Ahora, la clasificación clínica tiene que ver con la potencia, que tiene que ver con la liposolubilidad, la latencia, que tiene que ver con el potencial de pK y con la duración de acción, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que la lidocaína es el ideal porque tiene una latencia, la condición mínima efectiva es corta, tiene una potencia intermedia y tiene duración intermedia. Pero algo más duradero, un procedimiento más largo, de repente no nos va a servir. Pero sí nos podría servir esas tres, que tienen una latencia intermedia y tienen una potencia de duración alta. Y aquí para que se den cuenta la duración, ¿no? De 1 a 2 horas, y aquí la bupicaína de 6 a 8 horas. O sea, la diferencia es larga, ¿no? Ahora, ¿nosotros le podemos poner algún aditivo para causar sinergismo o potenciación? Sí. La adrenalina, que va a causar vasoconstricción, va a disminuir los niveles plasmáticos de anestésico local y va a alargar la duración de efecto. Los opiáceos también tienen una acción de sinergia. Va a disminuir la latencia, hace más corto el concentración mínima efectiva, va a aumentar el efecto, va a aumentar la potencia y va a disminuir los efectos secundarios o indeseables. No se usa aditivos en bloqueos periféricos de distales con circulación comprometida, ¿no? Por ejemplo, un pie con gangrena, un pie diabético, o también el bloqueo de pene, ¿no? En cirugías penianas, ¿no? Ahora, la absorción en zonas es mayor en zonas más muscularizadas, ¿no? Por ejemplo, a nivel intrapleural tiene mejor absorción que a nivel suero que tiene poca absorción. Metabolismo, hay dos tipos, ester y tipo amida. Tipo ester depende del PABA, pero lo malo es que es un potente alergizante y te puede producir reacciones anafilácticas. Y el tipo amida, que su metabolismo es a nivel microsomial hepático, y con diversas reacciones que producen a distintos metabolitos tóxicos, ¿no? Ejemplo, la prilocaína que puede producir la metahemoglobinemia, ¿no? Y la excreción renal.
Ahora, la toxicidad es por inhibición. Entonces, el sistema nervioso va inhibiendo neuronas inhibitores. Entonces, lo primero que va a producir es una sensación de adormecimiento en la lengua, un sabor metálico, un ruido en el oído, incluso puede ser alteraciones visuales como fotomas visuales, luego te produce excitación, excitación psicomotriz, convulsiones y coma. Entonces, hay que ver la diferencia en la siguiente diapositiva, lo voy a enseñar, entre algo normal a una parte ya extrema, ¿no? Que te puede producir incluso la muerte. En el sistema cardiovascular te puede producir primero, en primera instancia hipertensión y taquicardia, y ya en la parte ya avanzada, la cual ya hay que tener signo de alarma, te puede llegar a hipotensión y bradicardia. Ahora, es lo que le decía, ¿no? La toxicidad sistémica, ¿no? Lo que es adormecimiento de lengua, tinnitus, que es oído, sabor metálico, visuales como ecotomas visuales, obviamente, y aquí lo que es ya llegar a un grado de paro respiratorio, ¿no? Coma, convulsiones, ¿no? Y acá tiene que ver mucho con la toxicidad, por ejemplo, la síndrome de irritación neurológica transitoria, ¿no? Que básicamente cuando se introduce o se utiliza el anestésico local, en este caso la lidocaína espinal, ¿no? Que se ve mucho en gestantes o también el síndrome de la cola de caballo, ¿no? Cuando se deja un microcatéter ahí, ¿no? Para lo que es la extracción de líquido, ¿no? Ahora, hay otros factores, por ejemplo, el volumen y la concentración, ¿no? Al aumentar la concentración, va a aumentar la calidad de la analgesia y va a disminuir la latencia. Ejemplo, en un bloqueo epidural. La carbonatación, al añadir CO2, va a favorecer la difusión a través de las membranas y entonces va a disminuir la latencia y va a aumentar la profundidad de bloqueo. La alcalización disminuye el tiempo de latencia. El calentamiento disminuye el tiempo de latencia y mejora la calidad de bloqueo. En el embarazo hay mucha sensibilidad de fibras nerviosas, obviamente porque sobre todo en el primer trimestre por la producción de la progesterona. Y la taquifilaxia se produce por cambio de pecho intercelular o edema perineural, o microhemorragias o irritaciones de fibras nerviosas, ¿no? Y aquí le voy a decir ciertas características de ciertos anestésicos locales. La bupivacaína nunca se utiliza con un vasoconstrictor en áreas distales que están comprometidas, como les expliqué, o en un bloqueo peniano. La duración es de 2 a 8 horas, es mucho tiempo, por eso que no se utilizan estas cirugías, ¿ya? Porque es más difícil la revertibilidad, ¿no? Y está contraindicado en un bloqueo paracervical en el parto. La lidocaína, que es la más utilizada, hay presentación de 2 al 5%, se está dejando de usar debido a la aparición de síndrome de retracción auricular transitoria, ¿no? Se emplea en infiltraciones, en anestesia regional endovenosa, en bloqueo de nervio periférico, en anestesia epidural, isonoidea y en anestesia tópica, ¿no? Ahora, inicio de acción rápido y reacciones cortas de 1 a 2 horas, ¿ya? Y está contraindicado en bloqueo auriculoventricular. Con respecto a la mepivacaína, es muy poco utilizado, tiene los mismos usos de la lidocaína, la duración global en cualquier bloqueo es mayor que la lidocaína, pero lo malo es que al momento de la infiltración o la inoculación va a producir mucho dolor, mucho más por lo menos que la lidocaína, ¿no? Al que le ha inyectado lidocaína cuando le han querido suturar o le han querido extraer una uña, se darán cuenta que cuando introduce la lidocaína duele. Ya después ya se espera sensibilidad, pero como eso duele. Imagínate que te introduzcan a la médula espinal. Con respecto a la prilocaína, se usa poco en nuestro país. El bloqueo es a nivel de bloqueo senoideo y anestesia regional endovenosa. La dosis máxima que recomendada es de 100 miligramos para evitar la aparición de la metahemoglobinemia secundaria a su empleo. Y la levumicaína es muy costosa y se impregna mucho y es difícil de revertir, por lo cual no se usa mucho. O sea, siempre es una alternativa. Y la ropivacaína, finalmente, es de uso similar a la bupivacaína, pero con mayor discriminación entre bloqueo sensitivo y motor.
al margen de seguridad es mayor que la bupicaína y produce analgesia con poco bloqueo motor. Básicamente es paridad postatricia, ¿no? O sea, no se pierde poca la sensibilidad motora, ¿no? Y se requiere en general una concentración con mayor que la bupicaína, a obtener un mismo efecto tanto en la epidural como en el uso de bloqueo del plexo. Y no se debe añadir aditivos. Está contraindicado utilizar en la propia bupicaína ni adrenalina ni bicarbonato. Delegado, te lo mando por WhatsApp o por correo. Mejor me WhatsApp, por pasan. favor, doctor. Ah, ya, Más fácil por WhatsApp. WhatsApp. Ya. Ya tú te encargas de pasar listo, ¿ya? Sí, doctor, yo me encargo ahorita de descargar la lista. Sí, ya. Listo. Disculpen, pero ya.